afina tu guitarra y bueno, hoy sin cejilla. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a ver una bulería pero en la menor. ¿Qué significa? Significa de que realmente muchas veces las coplas o las canciones o los boleros van en esos tonos. Y como tenemos que saber falseta por todos los tonos, pues vamos a por ello. Acuérdate, si te gusta este tipo de vídeos, de suscribirte, de dar like, de comentármelo, ya que me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudarme muchísimo más con el canal, puedes hacerte miembro y recibirás a cambio unos vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, ante todo, lo que tenemos que saber es que estamos tocando en la menor. ¿Qué significa? Que estamos tocando la menor y mi séptima, ¿de acuerdo? Sería esos tonos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ¿de acuerdo? En el 2 o en el 12 es donde entra esta falseta. Si tienes alguna duda sobre el compás de bulería, por aquí te voy a dejar un enlace de cómo aprenderlo. En la entrada yo entro con un la menor, el último la menor que lo hago, en vez de hacer este, ¿de acuerdo? Hago este. Para tener los dedos casi puestos para el primer acorde, que también va a ser la menor, ¿de acuerdo? Pero un poco más completo. Sería desde la quinta y un 5 en la cuarta y un 5 en la tercera, ¿de acuerdo? Y hacia abajo. Yo hago un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2.
esa sería la entrada. Bueno, empezamos con la falseta, sería un 5 en la sexta cuerda, otro 5 en la tercera y otro 5 en la segunda y un 3 en la cuarta cuerda. Y hacemos sexta y ahora un arpegio al revés de anular medio índice, que sería anular la segunda, medio la tercera, índice la cuarta. ¿De acuerdo? Siempre va haciendo eso. Sería entonces sexta y segunda a la vez. Y hacemos 3 veces más el arpegio, ¿vale? En total son 4, primero con el pulgar y después 3 veces más el arpegio. Lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y ahora el siguiente acorde sería el dedo 2 en la sexta cuerda en el cuarto traste y el dedo 3 en la tercera cuerda en el traste 4 también. En la segunda cuerda el quinto traste y el dedo 1 lo hemos bajado un traste también. Sería en el traste 2 en la cuarta cuerda. Y lo mismo. 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora los vamos a este acorde que sería un 3 en la sexta, 3 en la segunda y 3 en la tercera. Y lo mismo. Pero aquí ahora lo único que hacemos es del 3 en la sexta bajamos al 2 en la sexta y del 3 en la tercera bajamos al 2 en la tercera. El otro se queda igual como está. Y aquí hacemos como un rematito, ¿vale? Que sería ya, para romper un poco el arpegio ese, hacemos otro arpegio, que sería sexta. Y ahora índice en la cuarta, tercera, el medio, otra vez índice en la cuarta y anular en la segunda. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Ese es el sentido, ¿eh? Quedarse muy bien con los sentidos. Lo voy a hacer hasta ahí. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Y ahora empezamos otra vez en el sol, que sería el 3 en la sexta, 3 en la tercera y 3 en la segunda, y lo mismo. 2, 3, 4. Ahora bajamos al acorde de antes, ¿de acuerdo? El 2 en la sexta, el 2 en la tercera y el 3 en la segunda, y lo mismo. Ahora lo que hacemos es que este lo dejamos en el mismo sitio, ¿vale? Pero hemos bajado en la sexta un 1 y otro 1 en la tercera, y el dedo 3 se queda ahí, y hacemos lo mismo. Sexta y el arpegio. 2, 3, 4. Y ahora aquí hacemos lo mismo de antes, pero con un la menor, ¿vale? Lo que pasa es que no vamos a poner todavía el 1 en la segunda. Solo el 2 en la cuarta y el 2 en la tercera. Y hacemos quinta, cuarta, tercera, cuarta y ahora segunda y tercera. Para ligar al 0 en la segunda con el 1 en la segunda. ¿Vale? Sería esto. Y ahora volvemos otra vez a la menor. ¿De acuerdo? Volvemos al principio. Y hacemos 1, 2, 3. Pero ahora en el cuarto lo que vamos haciendo es esto. ¿De acuerdo? Un ligado del 6 al 5 y tocamos otra vez 5. Sería esto. 2, 3. Y ahora ponemos el otro acorde de antes. Esto igual, 4 veces. Ahora aquí al 3 hacemos otra vez 3 veces. 2, 3 y ligamos del 5 al 3 y tocamos el 3. Y hacemos otra vez la sexta, la cuarta, la tercera, la cuarta, la segunda. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Y ahora seguimos aquí en el sol igual que antes. 1, 2, 3. Y ligamos otra vez del 5 al 3 en la segunda cuerda. Tocamos el 3 y ahora hacemos aquí igual que antes, pero el arpegio. 2, 3, 4. Y ahora aquí volvemos otra vez y hacemos 3 veces. 1, 2, 3. Y ahora ponemos con el dedo chico un 5 y ligamos al 3. Y volvemos a rematar como antes en la menor. Y ahora seguimos, ¿vale? Hacemos la quinta y dejamos un 2 en la cuarta y otro 2 en la tercera. Y hacemos golpe pulgar desde la quinta. Pulgar hacia arriba y ahora 2 veces en la tercera cuerda. Y ahora toda la segunda cuerda, 0, un 1, un 3, 0 en la primera y ahora 3,
1, 0 ligado. ¿Vale? Sería. ¿Vale? Y lo hacemos 3 veces, sería. Y otra vez. Y la tercera, hacemos Fa, que sería un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera, pero sin cejilla. Golpe pulgar y 2 veces hacia arriba con el pulgar. Después pongo un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda y hago. Este lo podemos tocar desde la quinta, sería. Y ya 0 en la quinta, hacemos golpe índice y golpe índice y rasgueado. Entonces sería. Y ya ahí podríamos volver al compás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer el final despacito, sería. Bueno, espero que te haya gustado esta falseta y acuérdate, tenemos que saber falseta en todos los tonos. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!